Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploramos diferentes historias y misterios de la vida, donde lo místico y lo espiritual se encuentran con lo cotidiano. El día de hoy, en este espacio, te invitaremos a sumergirte en el fascinante mundo del doble cuántico, donde la realidad se entrelaza con las posibilidades y la percepción desafía nuestras nociones tradicionales. Yo soy Tania Villa. Y yo soy Omaira Montoya. Acompáñanos en esta exploración que revela cómo las partículas subatómicas pueden comportarse como ondas y cómo nuestras decisiones pueden influir en la manifestación de la realidad. Descubramos juntos los secretos que el universo tiene para ofrecer y cómo el entendimiento del doble cuántico puede transformar nuestra forma de ver el mundo. Para empezar, es importante dar un poco de contexto. De dónde nace esta teoría y por eso pues hablemos de la teoría del doble cuántico de Jean-Pierre Garnier Mallet. Jean-Pierre Garnier Mallet es un doctor en física con especialización en mecánica de fluidos. En 1988 descubrió la propiedad del tiempo y comenzó a trabajar en la teoría del desdoblamiento. En sus estudios sobre el tiempo y la realidad desarrolló una teoría innovadora conocida como la teoría del doble cuántico. Esta teoría plantea que todos los seres humanos poseen un doble en otra dimensión que puede ayudarlos a tomar decisiones óptimas y a gestionar mejor su realidad. El doble cuántico, según Garnier Mallet, opera en un nivel cuántico donde el tiempo se comporta de manera no lineal, permitiendo explorar futuros posibles y actuar de manera preventiva en la realidad presente. Vamos a mirar los fundamentos científicos de la teoría. La base científica de esta teoría se encuentra en conceptos avanzados de la física cuántica y la teoría del tiempo, en el cual Garnier combina principios como el tiempo como dimensión no lineal. En la experiencia humana, el tiempo se percibe de manera lineal. Hablamos acá del pasado, presente y futuro, pero a nivel cuántico el tiempo puede dividirse en aperturas temporales. Estas aperturas temporales son intervalos brevísimos donde la percepción lineal se detiene y es posible acceder a información de diferentes líneas temporales, hablando acá del tiempo como dimensión no lineal. Cuando hablamos de esta parte de la dimensión no lineal, muestra una secuencia de eventos a lo largo de periodos específicos. Cada evento se cola en un punto determinado para entrar en ese instante de la persona que está observando esa apertura temporal, mirar una narración, así sea psicológica o visual, el cual incluso se puede aperturar a algo más científico, que es lo que hoy Jean-Pierre ha llamado desde el desdoblamiento del tiempo. Pero bueno, Tania, tú nos podrás ir expandiendo más este concepto. Pues el tiempo lineal es una percepción muy predominante entre todos los humanos porque desde que nacemos pues tenemos como algo muy paulatino que se va dando y siempre tenemos eso como del antes, el ahora y el después, ¿cierto? Pero con el tiempo y precisamente pues como con la física cuántica se nos presenta una visión muy alternativa que yo creo que coincide precisamente con el por qué muchas veces todos estamos pensando tanto en un enfoque como del pasado y del futuro. Y no se trata como de enfocarnos y quedarnos atascados en una de esas, sino de vivir como esos tres estados en un presente. Y finalmente pues la cuántica plantea precisamente todo eso y es de que todo, pasado, presente y futuro están sucediendo a la misma vez. Entonces realmente no es que te quedes o no es que uno se quede pensando en el pasado como algo que ya fue, sino que es algo que sí fue, pero que también está de pronto sucediendo en estos momentos y precisamente por eso también lo tenemos en la mente. Cuando hablas de tenemos en la mente, es como ubicarnos mucho en el presente. Enfocarnos más en este tema. Las líneas del tiempo habla de esas narraciones, como tú bien lo nombras, del pasado, y que casi la mayoría de las personas, y ahí pues me incluyo yo, estamos en un cotidiano, supuestamente viviendo en el presente, pero realmente en un pensamiento interno estamos anclados a ese pasado. Esa línea de tiempo habla de una narración de manera horizontal, y cuando se toca las aperturas temporales, es como entrar a estar más ubicados en este presente
Y, por ejemplo, se estimula mucho, que más adelante vamos a profundizar más sobre eso en la parte de la meditación. Al entrar en esas aperturas temporales, cómo nos podemos dar cuenta, cómo se estamos arrastrando ese pasado y de repente estamos dándole esa información a ese doble cuántico aquí y ahora para que esté creando ese futuro. En la mecánica cuántica, las partículas subatómicas no siguen las mismas reglas que los objetos macroscópicos que vemos a diario. Los fenómenos cuánticos pueden ocurrir simultáneamente en múltiples estados, lo que sugiere que el tiempo podría no ser tan lineal como lo percibimos. En ese contexto, se han propuesto conceptos como las aperturas temporales, que son intervalos brevísimos donde la percepción del tiempo puede alterarse. Esa percepción del tiempo, lo que nombrábamos ahorita, como en un estado meditativo, en un estado de vivir más presentes en el aquí y el ahora, podemos percatarnos de esas aperturas temporales o de ver que estamos anclados en ese pasado y donde estamos dándole una información a ese doble cuántico para crear ese futuro que viene para cada una de las personas. Esas aperturas temporales permiten un acceso a diferentes líneas temporales o realidades alternativas. Imagina por un instante en el que las decisiones tomadas puedan dividirse en múltiples direcciones, creando realidades paralelas. Esto no solo abre la puerta a la especulación teórica sobre el viaje en el tiempo, sino que también invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones moldean nuestra realidad. Acá recuerdo en un tratamiento de Reiki. Reiki es sanación con las manos, y traigo esta historia acá por lo que hemos hablado. De pronto mencionamos la meditación o en esos estados de vivir en el presente o estar muy enfocados en el presente, porque ahí es donde se está, todo el tiempo nos estamos conectando con este doble cuántico. Resulta que en este tratamiento de Reiki era realizado al espacio en la habitación, en una de las habitaciones de mi hogar, que correspondía a uno de mis hijos. Y de repente, estando allí, en ese estado profundo del tratamiento de Reiki, entro como en un estado alterado, como un estado meditativo, en el cual empiezo a ver unas imágenes de la infancia de uno de mis hijos, y empiezo a tener una serie de eventos, una serie de narraciones. Ahí es donde entra como las líneas de tiempo, una serie de recuerdos que yo tenía por completo borrado o olvidado. Y en resumidas cuentas, después de que termino el Reiki, algún salto pues más rápido, termino el Reiki. Al terminar el Reiki en esa habitación, llega y entra mi hijo al hogar, em, y habla de una manera, de una expresión tal cual como él hablaba en su niñez. Esta expresión nunca fue tocada después de cierta edad en adelante, y ahí hubo una sincronía en el cual esa expresión que uno de mis hijos nombró al entrar al hogar, que en ese momento yo me encontraba sola, fue mostrada en el momento en que estaba haciendo el tratamiento de Reiki. ¿Por qué nombro esto acá? Porque en ese instante en el cual entro en ese momento cero, en ese momento meditativo, en ese tratamiento de Reiki, en ese espacio de serenidad y tranquilidad, en mi interior, en mi realidad interna, en el momento de ese tratamiento, suceden unos recuerdos con mi hijo, uno de mis hijos, y en el cual se evoca en la memoria esa línea de tiempo, y en el cual aparece una sincronía real frente a lo que estaba sucediendo. Esto que pasó allí es el doble cuántico, mi doble cuántico, en onda, que entra en ese pasado para traer algo y recordarlo en este presente, y me lanzó una información en el cual era importante para seguir trabajando en la relación que tenía con él, con esta persona, que es mi hijo. Con eso que nos cuentas, creo que es muy importante explicar de forma específica qué son las aperturas temporales, porque finalmente, si nos quedamos únicamente con la teoría que nos dan los autores, pues puede que no sea como tan claro para las personas que de pronto sea la primera vez que escuchan sobre el doble cuántico. Entonces, tomando de referencia la historia que nos narras del momento de que hiciste Reiki o que meditas, se toman como referencia esas prácticas porque las aperturas temporales pueden ser vistas como esos momentos donde hay alta concentración, donde se desarrolla como la intuición, como los momentos de reflexión que pues todos los seres humanos, independiente de la creencia
o los dogmas o las prácticas, porque pueden que algunos digan que nunca han meditado, pero sabemos que la reflexión lleva a la meditación, tienen acceso a una mayor comprensión, entonces están accediendo finalmente a esas aperturas temporales porque están comprendiendo su entorno y sobre sí mismos. Y cuando uno entra precisamente como en esos momentos de reflexión o meditación, ahí es cuando yo decía ahorita, cierto, que uno empieza como a pensar en su pasado y cómo su pasado lo trajo hasta acá, pero pues ya sabiendo toda esta teoría cuántica, el pasado está ligado con el presente inevitablemente y el presente con el futuro, pero es mirarlo como una forma presente para no estancarse. Entonces es ahí cuando se experimenta una disolución de la línea temporal habitual, porque se permite vislumbrar como conexiones entre todos esos eventos pasados y futuros. Entonces ahí volvemos como a todo esto de las prácticas, de la meditación profunda, o por ejemplo el Reiki, u otras prácticas espirituales, ¿cierto? Porque finalmente como que todo lo de esta línea nos lleva a lo mismo, como un momento de silencio, de introspección, incluso si te relacionas con otra persona o en modo terapeuta paciente, por decirlo así. Siempre hay un momento como de introspección. Por ejemplo, las personas reportan sensaciones de fuera del tiempo, porque uno cuando está así, a veces incluso puede lograr sentir, no sé, hasta olores o sonidos. Es muy particular porque uno logra conectar casi que desde la sensación vívida. Es como si tú lograras acceder precisamente a ese doble cuántico, entonces logras sentir todo al mismo tiempo. Es muy charro porque me acuerdo de Doctor Strange, sí, o esas teorías de los multiversos, porque pues finalmente es como que tu versión en diferentes universos, multiversos, y que puedes lograr sentir, porque puedes lograr sentir como lo que tú recuerdas de tu niña o de tu adolescente Ujú. o esas cosas. Pues acá es que el doble cuántico soy yo, cada uno de los seres humanos que están en el planeta, todos tenemos nuestro propio doble cuántico, porque el doble cuántico es nosotros, lo que vemos acá es la partícula, pero el doble es la onda y están siempre con nosotros. Aunque Garnier habla muchísimo de la conexión en la noche, pero realmente siempre están ese doble con nosotros todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, cuando tú nombrabas que en terapia o en un momento de presente, es porque lo ideal es estar conectados y generar esa conciencia observándonos cómo nuestro doble está todo el tiempo ahí como tomando nota de lo que está sucediendo, en este caso con Omaira, que está pensando porque él, esa parte honda, esa parte invisible o sutil, es la que se va a crear las múltiples posibilidades para traer y generar esa realidad aquí en el plano Tierra, acá en 3D. Y pues precisamente yo creo, o bueno, estoy casi segura que Garnier plantea precisamente como el momento de la noche o del descanso, porque muchas personas pues no están habituadas a meditar o al momento de silencio y de introspección, entonces pues todos los seres humanos al momento de dormir es cuando más en silencio estamos o vamos a estar. Por más inquieta que sea la persona, pues es el momento en donde pues ya voy a descansar, voy a estar solo con mi mente. Es muy bonito lo que tú dices, Tania, porque ahí está la loca de la casa más en pausa. Entramos a la noche donde hay como ese silencio y donde ese doble cuántico que soy yo misma, muchas personas han hecho como un comparativo de que es el alma o es el yo espiritual, pero desde la teoría científica que plantea Garnier, lo llama el doble cuántico y es en ese momento del descanso, la partícula que es nuestro cuerpo entra en descanso, pero la onda que es ese doble cuántico se va a gestionar y a traer la realidad que en el momento de estar despiertos, lanzamos con ese pensamiento. Por eso cuando traes la noche y lo amplías más, es porque en el día estamos continuamente pensando un montón de cosas, en actividades, angustiados, y por eso la importancia en el último pensamiento cuando ya estamos entrando al sueño, que más adelante vamos a ampliar esta información. Y que cuando tú dices la loca de la casa, pues para que ellos entiendan, porque no es un término que se suele usar, o sea, se refiere a la inquietud mental. Sí, exacto, así es súper bien. Bueno, vamos a ampliar un poquito más sobre lo filosófico y lo científico.
Y las implicaciones de considerar el tiempo como una dimensión no lineal son vastas. Desde una perspectiva filosófica nos enfrentamos a preguntas sobre el libre albedrío y el destino. Si existen múltiples líneas temporales, ¿cómo afecta esto nuestra noción de responsabilidad personal? ¿Estamos realmente tomando decisiones independientes o simplemente navegamos por un mar de posibilidades preexistentes? Un pensamiento que tengamos será una idea que será usada, si no es en ti, será en otro. Bueno, ahorita voy a hablar sobre unas charlas que tiene Garnier en YouTube. Él nombra unas historias sobre las noticias que vemos en televisión, donde son como esas noticias que son negativas, esa es la palabra, noticias muy negativas, en la cual toda la persona que esté viendo esos hechos, esa información puede ser que yo no esté vibrando desde esa información negativa, pero el solo hecho de verlo, planteo y dejo entrar en mí ese pensamiento, yo no soy desde esa vibración, pero al quedar ese pensamiento allí, estoy en mi casa y en la parte de afuera pasan otras personas caminando, es un pensamiento que quedó ahí como un potencial y esa persona que pasa fuera de mi casa captura ese pensamiento, él no está viendo la noticia, soy yo quien la estoy viendo, pero yo no vibro desde eso que estoy viendo en la noticia, pero es un pensamiento que quedó al que pasa por fuera y él sí puede generar ese potencial y cogerlo porque es correspondiente con su vibración y eso negativo va él se deja permear y es esa persona quien está por fuera, va y hace un hecho X negativo, ¿sí? Cómo esos pensamientos potenciales se quedan ahí anclados. O sea, no sé si logro hacerme entender con este ejemplo, porque es la manera como todos estamos siendo responsables, no solamente de lo que yo estoy creando en mí, sino que a la vez eso negativo que esté pensando en mi mente, esas ideas, esos pensamientos, se convierten en potenciales para que otra persona que esté en esa frecuencia lo coja y lo lleve al hecho. Sí, pues yo lo veo más como desde todos somos influenciables, por más que haya personas que digan que no lo son, y de hecho de ahí parte como el mensaje subliminal de todo, que todos nos manejamos por subliminales o lenguaje no verbal o señales que uno capta, incluso cuando tú dialogas con otra persona, Ujú. y que tú no sabes si finalmente la persona que está viendo esas noticias se va a permear de eso y va a permear a otras personas, o ella no y las otras sí. Porque finalmente, o puede que, por ejemplo, ninguna de esas 2 pero alguna que otra que escuchó va y le cuenta a una tercer persona, y esa tercer persona sí se conecta desde ese lado, porque finalmente, pues, todos tenemos vivencias y condiciones cerebrales, o un pasado que no todos conocemos, que se puede conectar desde ese lado. Acá es muy importante, claro, hemos hablado que como la meditación, el reiki, la intuición, o como tú acabas de decir, bueno, esa persona va y le cuenta, pero es importante que acá el doble cuántico, como lo nombra desde lo científico Garnier, que incluso ese doble cuántico existió y ha existido siempre en la época de Platón, en la época de los grandes filósofos, que en ese momento se nombraba de otra manera y que hoy o se ha ido nombrando como la intuición o como incluso el Espíritu Santo o como el yo espiritual. Desde la ciencia, ese desdoblamiento del tiempo, el cual Garnier nombra también el doble cuántico, este no está solamente en lo que se puede ver, sino en ese mundo sutil, en lo imperceptible. O sea, no es solamente el hecho, como tú lo nombras, Tania, de yo ir, hablar, eso negativo, sino que incluso puede ser un ambiente muy armonioso, muy tranquilo, pero que está en el interior de cada persona, desde eso intangible, ese pensamiento, tú no sabes yo qué estoy pensando. Entonces, internamente eso que yo estoy pensando es lo que está creando no solamente mi realidad, sino esa realidad de mi entorno, esos mundos imperceptibles, esa realidad imperceptible, eso que no se ve. Entonces el doble cuántico actúa, valga la redundancia, es esa partícula y es la onda, y la onda es esa energía sutil que cuando nos vamos a dormir, ese doble se va a viajar y crea, pero que también está en lo cotidiano del día,
que hay más ruido y que queda como por decir así, imagínate a ese doble cuántico como si lo pudieras ver, queda un poco perdido porque él va a estar ahí como copiando todos los pensamientos que están ahí a borbotones en mí y queda un poco loco de saber aquí qué realidad voy a ir a pescar o a realizar. Por eso la importancia de la noche. Entonces acá con el ejemplo de las noticias o con el ejemplo de cuando estamos, también lo nombra muchísimo Garnier en uno de sus videos, cuando alguien entra en un estado acalorado de su ser, por enojo o algo, puede que piense algo negativo frente a un ser querido que esté en ese momento teniendo alguna diferencia. El tener ese pensamiento, yo no soy de ese actuar, pero el solo hecho de pensarlo es un pensamiento que yo no lo voy a realizar, pero queda como un potencial expuesto y otra persona cercana o que pase cerca, según Garnier, coge ese pensamiento y lo lleva como a la forma y a manifestarlo en ese mundo, en este mundo real, de la forma, de lo tangible, y en fin, ¿cierto? Entonces es como el ejemplo que quería pues como poner frente a las historias de lo que él narra sobre las noticias o cuando estamos en estados así sulfurados, sofocados, o enojados. Pues sí, es que finalmente todo está conectado. Por eso finalmente también se dice que primero hay que trabajar en nosotros mismos para poder cambiar el entorno, porque todos hacemos parte de una sociedad y si cada uno trabaja en sí mismo, pues va cambiando, se va manifestando el cambio para bien o para mal de la afuera. Sí, acá por eso las preguntas que ponía, pues que nombraba al comienzo, ¿cómo afecta en nuestra noción de responsabilidad personal? Entonces ahí la gran responsabilidad de como sociedad, cada uno ir iniciando ese viaje de conocerse o de trabajarse en sí con lo que tú nombras, Tania. Desde un ángulo científico, continuando pues como con todo esto que veníamos de la filosofía y la ciencia, la investigación sobre el tiempo cuántico podría revolucionar campos como la cosmología, la teoría del caos y muchas otras. Por ejemplo, la teoría del caos es una rama que estudia ciencias de sistemas dinámicos, o sea, sistemas que van evolucionando con el tiempo y que son sensibles a variaciones en las condiciones iniciales. A medida que todos los científicos exploran estos conceptos más allá de los límites conocidos, podríamos descubrir nuevas formas de entender la estructura del universo y nuestro lugar dentro de él. Por ejemplo, hace poco leía que ya, o sea, cada vez es más posible o nos vamos acercando a los viajes en el tiempo. No sé si ya como una persona humana o simplemente lograr transportar incluso objetos al pasado o al futuro, pues porque finalmente creo que el avance científico va poquito a poco, ¿cierto? Entonces, pues me parece muy interesante porque quién sabe cuánto tardaremos en llegar a esos avances, porque pues la ciencia también es muy fluctuante y pueden haber avances muy grandes en 3 años y otros avances un poco más lentos, pero más seguros. Y el estudio del tiempo como dimensión no lineal desafía nuestras nociones tradicionales y nos invita a explorar un territorio intrigante donde pues todo lo posible se expande más allá de nuestra experiencia cotidiana. Las aperturas temporales sugieren que hay mucho más por descubrir sobre cómo interactuamos, por ejemplo, con el tiempo y cómo esas interacciones pueden influir en nuestra realidad. Porque, por ejemplo, suponiendo que esos avances científicos se dieran el día de mañana o en un año, que ya los viajes en el tiempo fluyan, por decirlo de algún modo, ¿qué repercusiones podrían traer no solo de forma individual, sino incluso global? Bueno, Tania, cuando tú nombras, por ejemplo, esa parte del viaje en el tiempo, como que acá me lleva pues como en mi imaginario, o sea, ¿qué son los viajes en el tiempo? Tú lo nombras desde la ciencia, claro, la ciencia, los viajes del tiempo que nombras que se está aproximando, o sea, como que nos vamos viendo cada día más con todo lo que está pasando con la IA, de que eso se va a llegar a lo real, a lo tangible. Y no hay duda, pues yo no tengo como duda de eso porque cuántas cosas incluso de lo que hoy ya tenemos, si yo miro 100 años atrás, 200 años atrás, las personas en ese momento, si nos vieran hoy en día, esto sería algo como
satánico o qué está sucediendo, porque no había absolutamente nada de esto. Entonces, esos viajes del tiempo, ¿qué son esos viajes del tiempo? Lo tangible desde la ciencia. Pero cuando miro otra posibilidad de los viajes del tiempo, quizá ya en este momento ya estamos realizando viajes en el tiempo, porque la historia que hablaba sobre el Reiki, ¿sí? O cuando se van a unos talleres o cuando se realiza hipnosis, en el cual se traen ciertos eventos que son fenomenológicos y que ayudan al terapeuta a guiar al consultante para generar o para despejar o para tener conciencia de ciertos complejos o ciertas traumas en el cual va a beneficiar en un presente para crear, allí hubo una posibilidad de viaje en el tiempo, ¿sí? Entonces, desde eso simbólico, hay una forma de hacer viaje en el tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero pues, por ejemplo, en mi caso yo me refería como una forma más literal, o sea, que tú puedas mandar un celular a un tiempo donde todavía no se ha creado ni siquiera el celular o ni siquiera el pensamiento del celular ha surgido, o sea, yo hablaba de una forma más literal. Sí, esta es la primera que es lo científico, lo comprobable, lo tangible, eso es lo que tú estás nombrando. Por eso, eh, el celular, hace 300 años, si nos devolviéramos allá a las personas un celular, eso es muy loco. Entonces, esos viajes del tiempo realmente, como tú lo nombras, sí van a ser muy concluyentes seguramente. Vamos a tocar entonces esa dualidad cuántica del ser. Según Garnier Mallet, todos los seres humanos poseen una proyección energética en una dimensión paralela. Este doble opera en una frecuencia vibratoria distinta, fuera de los límites del tiempo lineal. O sea, cuando hablamos del tiempo lineal es lo que vemos aquí ahora. Estamos aquí, tú y yo conversando. Lo que estamos viendo en este instante, lo que hablamos al comienzo de este episodio, ya pertenece a un pasado, pertenece a esa parte del tiempo lineal. Entonces, este doble está operando en una frecuencia diferente en la cual no podemos ver en este espacio donde estamos grabando. Lo que le permite o nos permite explorar simultáneamente múltiples posibilidades futuras. Esta dualidad no es física en el sentido tradicional. Cuando hablamos ahorita, por ejemplo, de la noticia que se ve, y si yo veo una noticia tóxica, genera un pensamiento en mí, y ese pensamiento, así todos aquí estemos viendo esa noticia, ese pensamiento que está en mí se vuelve un potencial para alguien que esté vibrando desde esa misma frecuencia, ¿sí? Entonces, esta dualidad no es física en ese sentido tradicional, sino una extensión cuántica de la conciencia. Acá con la teoría del caos que estudia los científicos, podemos hacer un paralelo y ver cómo desde la teoría de Garnier también hay una sensibilidad a variaciones. Por ejemplo, nombro las emociones como un ejemplo. Cuando me voy a dormir es otro ejemplo. ¿Por qué cuando me voy a dormir? Porque nos vamos a dormir pensando en cómo estuvo el día o si estoy con crisis económica o si estoy en depresión o por la angustia como madre frente a unos eventos que esté viviendo. Si yo me voy a dormir, son unas emociones que están allí generando una realidad desde lo físico, pero al dormirme voy a ese mundo onírico donde está esa energía sutil y donde está ese doble cuántico que soy yo misma, yéndose a ese viaje donde va a encontrar muchas realidades, muchas posibilidades y al día siguiente voy a levantarme. Me levanto yo como cuerpo, como partícula, con mi doble que soy yo misma, que otros le llaman el alma o el espíritu, entra con esa energía sutil a crear ambas, o sea, como onda y como partícula, a crear una realidad. Entonces, desde esa parte física, creo una realidad. Este es una frecuencia que según como esté vibrando yo, serán muchas las posibilidades de crear una realidad para el día siguiente. Están en esas realidades que se van creando, se llaman esos potenciales, o sea, todas esas posibilidades en el cual nos vamos enfrentando el día a día. Entonces vamos a mirar también como la información como un fundamento de la realidad. Acá en la teoría del doble cuántico, la información es clave. Garnier Mallet sostiene que nuestro doble puede viajar
entre líneas de tiempo, en líneas temporales para recolectar esa información sobre eventos posibles. Luego, esta información es transmitida a nuestra conciencia mediante intuición, sueños y sensaciones. Por eso ponía el ejemplo cuando nos vamos a dormir, cuando mirar nuestras emociones, y no solamente es en la noche, sino durante el día, cómo estas emociones las está copiando esa energía sutil que es el doble cuántico para llevarla como información y poder generar una realidad posible. El intercambio de información entre nuestra conciencia y nuestro doble ocurre de manera más eficiente durante el sueño. Por eso he nombrado tanto la noche. O en estados meditativos profundos, que es cuando hablamos de la meditación o cuando nombramos el tratamiento de Reiki o en esos espacios de observación. Para Garnier Mallet explica que esos momentos son ideales porque nuestra mente consciente está menos activa, permitiendo que la información fluya sin interferencia racional. Y bueno, siguiendo como con todas esas cualidades que tú mencionabas o características, pues con respecto del doble cuántico y su teoría, pues ahora sería como chévere comentar la parte del mecanismo de funcionamiento y cómo ocurre como toda esta interacción. Por ejemplo, la exploración del futuro. Durante las aperturas temporales o estos espacios como de conciencia que hemos hablado, el doble cuántico tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro para evaluar posibles escenarios. Esto se basa en la idea cuántica de la superposición, donde todas las posibilidades existen simultáneamente hasta que una de ellas se materializa. Pero bueno, ahí por ejemplo también es mirar, se materializa para nosotros en esta realidad, pero pues en otra realidad puede que se materialice la misma u otra, ¿cierto? Y luego, por ejemplo, la retroalimentación hacia el presente, que es cuando una vez que el doble identifica escenarios óptimos o peligrosos o no tan convenientes, envía toda esta información a nuestra conciencia presente en forma como de corazonadas, sensaciones, impresiones. Pues yo creo que todos en algún momento nos ha pasado que sentimos como, ay, no debo de hacer eso, no debo de ir a tal lado, o como que algo que nos dice por allá como un no, ¿cierto? Como un no interno. Este proceso es similar al fenómeno cuántico de entrelazamiento, donde dos sistemas conectados pueden influirse mutuamente sin importar la distancia. Otra sería, por ejemplo, cuando las decisiones conscientes, que es como basándonos en toda esa información recibida y es la parte de cuando ya decidimos, que también a muchos nos ha pasado que sentimos como ese no y a veces no hacemos caso, pues que realmente como que no nos hacemos caso a nosotros mismos porque pues es nuestra intuición, que ahorita es como esa conexión con el doble cuántico o el acceso a la información que nos manda y hacemos eso y nos pasan cosas malas o cosas de pronto no catastróficas, pero cosas que no queríamos, ¿cierto? Entonces, pues me parece muy importante como destacar esa parte porque uno siempre tiene que estar como tratar de estar lo más atento posible a esos detalles. Acá, Tania, para Garnier me parece importante nombrar, porque para Garnier el doble cuántico lo nombra no como una ciencia incluso, sino como una ley universal. O sea, el doble cuántico, o sea, desde esa parte científica que ya es como lo que él ha avanzado en su investigación, la ciencia es lo que se va comprobando, es una manera de nombrarlo y de reconocer esa ley. Pero incluso en lo cotidiano y que siempre ha existido durante toda la vida, por eso ahorita nombraba los estudiosos como Platón o estos filósofos, ellos estaban también y todos los seres humanos que han estado en este plano, aquí en la Tierra, han tenido su doble cuántico, sino que hoy Garnier encontró la manera de cómo nombrarlo y que para él más que ciencia es una ley. ¿Y por qué es importante detenerme un poco acá? Porque si está bien cómo explorar ese futuro y cómo el doble cuántico se va hacia el futuro, no es idealizarlo entonces
Entonces yo me conecto con este discurso del doble cuántico y miro, entonces yo ya puedo estar aquí y manifestar un futuro lleno de riqueza o una pareja. No, hemos hablado muchísimo de que este doble cuántico que me habita a mí está observando mis emociones y está viendo qué estoy pensando o cómo me estoy sintiendo y acorde a eso va a manifestar el día o los segundos siguientes. Entonces acá es de mucha responsabilidad trabajar en nosotros mismos, en terapia o generando esa conciencia, porque cada ser en el planeta vino a vivir unas realidades diferentes. Entonces, acorde a esa realidad, con esta teoría del doble cuántico, ser muy conscientes y tener un principio de realidad en el cual no es idealizarlo pues aquí como el doble cuántico, el cual estudia la teoría de Garnier y ya con esto puedo ir a manifestar millones. No, es cada persona tratar de entender lo que Garnier dice, que es una ley, pero llevarlo a una manera muy responsable de cómo yo estoy manifestando, pero no necesariamente llevarlo como a manifestar cosas fuera de lo común. Cada quien vino como a realizar su viaje, su propio viaje, sus propios aprendizajes, ¿sí? Entonces ubicarnos como en ese presente y ver cómo ese entrelazamiento, cuando tú nombras ese entrelazamiento, cómo el doble cuántico está ahí como ley para todos, pero ese entrelazamiento no es quedarme ahí y observarme cómo me entrelazo con todos los pensamientos y generar como una existencia fuera de lo cotidiano, ¿no? Vamos viviendo sabiendo de que hay una ley, que es ese dado científico que ha comprobado Garnier, en el cual eh, me hace consciente de que yo todo el tiempo estoy creando una realidad y en esa realidad que estoy manifestando continuamente. Además que no olvidemos que es que manifestar no es solo pensar, reflexionar ni meditar. Manifestar es accionar, decidir. O sea, por ejemplo, cuando tú dices, porque es que el doble cuántico no es simplemente me mandaron la información o yo pensé, medité, reflexioné y me quedé quieta en estado meditativo, ¿no? ¿Qué hago? Ujú. ¿Qué hago a partir de eso? Y bueno, continuando y pues como con todo lo de que hemos hablado, creo que no hemos mencionado cómo ejecutar o cómo lograr, o sea, hemos mencionado como prácticas, ¿cierto? Prácticas, posibles prácticas o medios, pero no hemos profundizado como en la que nos explica Garnier, que de pronto que es como la forma más adecuada o puede ser como más óptima para conectar con nuestro doble cuántico. Y me parece pues chévere que nos lo expliques tú. Garnier Mallet propone prácticas simples para fortalecer la conexión con el doble cuántico. En la parte nocturna, en esa reflexión nocturna o en el momento de irnos a dormir, es recomendable plantear preguntas o intenciones claras relacionadas con las decisiones importantes. Por ejemplo, podríamos formular una pregunta como ¿cuál es la mejor forma de resolver esta situación? El doble trabajará en esta información durante el sueño. O sea, aquí plantea es ese evento, eso que más me urge en mí como persona, exponerlo a esa doble cuántico o a esa doble, me hablo en forma femenino porque me refería a mí misma, a esa doble cuántica de mí, para que así eh, en el momento de mi sueño, esta energía sutil, esta energía honda, vaya y busque las múltiples posibilidades. Incluso hay momentos en que él nombra que es ideal hacerlo en 40 días, pero hay personas que incluso a los 2 o 3 días empieza a tener resultados frente a esta información o se observa teniendo ya como unos resultados frente a su vida. O sea, no necesariamente son los 40 días. También el control de las emociones para Garnier Mallet enfatiza muchísimo sobre observarse de que no sean negativas, como el miedo, la ira, porque pueden distorsionar la información recibida. Más que distorsionar es porque se crea una información desde esa frecuencia de la ira, del miedo, porque todo el tiempo estamos manifestando, todo el tiempo estamos plasmando. Entonces, si mi ideal es tener una mejor versión mía, si mi ideal es tener una vida en armonía y en tranquilidad,
es observarme esas emociones, como también trabajarlas en terapia, trabajarlas durante el día, pero llevarlas en esa noche a hacer un recuento de cómo fue mi día. Podría empezar desde la mañana, ir teniendo ese recuerdo hasta llegar en el momento en que estoy en ese instante ya en mi cama dispuesta a dormir. Observarme entonces allí para que esas distorsiones no sean negativas, sino esa mejor versión de mí que quiero tener para futuros días venideros. Por lo tanto, mantener una actitud en equilibrio, positiva, es crucial para una conexión efectiva con el doble cuántico. Pero igual esa conexión se va a dar si estoy teniendo pensamientos negativos, porque si me acuesto derrumbada, agotada, afligida, angustiada, al otro día eso lo va a ser como la realidad que voy gestionando o creando. Por eso es importante aquí la conciencia de lo que yo estoy viviendo en mi momento presente. Como último punto frente a estas técnicas o formas de conectar con mi doble cuántico, la meditación, la visualización, practicar estos ejercicios ayudan a facilitar el acceso consciente a esa información con el doble cuántico, a esa información con ese mundo sutil, con esa energía imperceptible, con esa energía invisible. Entonces, es muy importante tener en cuenta como estas tres opciones. Muchas veces podemos, si ustedes empiezan a investigar en YouTube, van a encontrar incluso que dan unas coordenadas, que estas coordenadas nombra que mencionemos que vivimos en el planeta Tierra, que ubiquemos el país, la ciudad, la dirección, y decir en qué lugar estoy ubicada y observarme, por último, en mí, esa casa cuerpo de cómo está habitada las emociones. Tengo consultantes en los cuales me dicen, ¿por qué tanta retaíla y por qué tanto repertorio? La intención de Garnier es porque seamos muy puntuales, porque esa energía sutil del doble cuántico es demasiado sutil y lee cada segundo de pensamiento, cada partícula de pensamiento y él gestiona todo, o sea, estar muy atentos a todo porque es incluso responsabilidad con nosotros mismos frente a lo que vamos a crear si lo vamos a utilizar como metodología, pero también ser muy responsables frente a esa metodología que, que vamos a empezar a aplicar durante la noche para ser más consciente de lo que vamos a crear. Además que con eso que tú mencionas, pues precisamente lo que yo pienso y respondería es que precisamente la palabra es poder, o sea, el pensamiento, el doble cuántico recibe todos esos pensamientos, pero al tú ponerlo en la palabra, Ujú. te estás aclarando también para ti mismo y para el mensaje que le mandas como a ese doble cuántico. Y bueno, también aquí pues acordándome que realmente lo hemos mencionado como por los laditos, pero no hemos de forma literal mencionado que como en la parte espiritual, todo eso se relaciona con lo del yo superior o mi guía interno o tantos nombres que se les ha puesto como en otras culturas, porque Garnier precisamente sugiere que el doble cuántico es como una interpretación moderna y científica de, pues, de todas estas ideas, ¿cierto? De la comunicación que tenemos como con Dios o con la fuente, porque finalmente pues el doble cuántico es como somos nosotros mismos, pero Ujú. nosotros mismos somos una representación de la fuente, ¿cierto? O sea, cual sea el nombre o la creencia que se maneje. Entonces es como pedir esa parte como armónica con nuestro futuro. Sí, eso ha generado controversias y límites. Aunque la teoría es fascinante, también ha sido objetivo de críticas por parte de la comunidad científica. Algunos expertos argumentan que las explicaciones de Garnier carecen de verificación experimental rigurosa. Sin embargo, la teoría sigue siendo una herramienta valiosa para quienes buscan comprender mejor la conexión entre la ciencia, el tiempo y la realidad. Em, Utilizado en ese mundo espiritual, tú nombras Dios, fuente, universo. Acá no es la manera en cómo lo vamos nombrando, es importante rescatar cómo podemos encontrar otras maneras explicativas frente a esta teoría que estamos hoy conversando.
Sí, igualmente, pues este es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y aunque no es vital, como dices tú, mencionar todos esos nombres, pues por ejemplo, ya debemos de ir finalizando el capítulo, pero sí sería chévere como a futuro mencionar y dedicar únicamente algo, hacer como una equiparación de esos nombres o teorías en las que pudo haberse basado, que hoy llamamos doble cuántico, pero de pronto en el pasado le pusieron cierto otros títulos, nombres e historias, como para que la gente pueda tener como un dato más amplio e histórico, ¿cierto? Y bueno, para ir concluyendo, también me gustaría decir que la teoría del doble cuántico de Jean-Pierre Garnier-Mallet pues nos invita a reconsiderar nuestra relación con el tiempo, con toda nuestra realidad y nuestras realidades, más allá de sus fundamentos científicos, su validación, las controversias. Ofrece un marco muy poderoso para reflexionar cómo nuestras decisiones, emociones e intenciones pueden impactar o moldear nuestra vida y nuestra experiencia. Al explorar esta conexión con nuestro doble cuántico, abrimos la puerta a una mayor conciencia y a un mayor potencial humano. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estelas Álmicas. Hasta acá llega esta primera temporada. Vendremos con una segunda y con grandes sorpresas para que estén muy atentos. Si desean compartir sus experiencias o tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram. Encuéntranos como Estelas Álmicas. Que la luz y el amor guíen su camino en este hermoso viaje llamado vida.